Les damos la bienvenida y agradecemos su presencia a este encuentro regional que hoy conecta. Y hemos estado viendo cómo va caminando el mundo. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, hoy día la generación Z, que representa el 25% de la fuerza laboral, se irá reduciendo paulatinamente y progresivamente, y eso creo yo que hay que tomarlo en cuenta. Sin duda, hoy día somos 663 millones, 160 millones están entre 10 y 24 años, y lo que les decía, ¿no? Hay un descenso marcado de la fecundidad en el mundo, ¿no? Se dio más en Europa hace unos años y ya llegó a América Latina y obviamente estamos descendiendo. Las familias típicamente son formadas por 4 miembros, por 3 miembros y obviamente eso va a afectar al mercado laboral. Y obviamente también se reduce el peso relativo de los jóvenes, que progresivamente van a tener que, diríamos nosotros, explotar más su talento para poder tener un mejor nivel de empleabilidad. Y obviamente hoy día tienen un 25%, pero obviamente todo crece, ¿no? Y la gran pregunta que siempre nos debemos hacer todos es, ¿qué se viene mañana? Una pregunta que nos lleva a una reflexión, ¿qué se viene mañana? ¿Qué tipo de generaciones se avecinan en los próximos años? La generación Z en 10 años dejará la posta a otro tipo de generaciones que obviamente encontrarán un mundo. ¿Qué tipo de mundo podrán encontrar? No lo tengo yo muy claro, pero obviamente quizás un mundo más informatizado, ¿no? Obviamente hoy día, y esto es lo que está pasando actualmente, y lo estamos viendo, por ejemplo, insertarse es más difícil, ¿no? Y es más inestable, ¿no? Hoy día las personas ya no piensan como pensaban hace 30 o 40 años, que decían, este es el trabajo de mi vida y aquí voy a pasar toda la vida. Eso ya es un pensamiento que no es real, sin duda. Hoy día el desempleo juvenil triplica al adulto, sin duda. O sea, hay muchos jóvenes que no tienen trabajo o no están adecuadamente empleados y ese es un gran problema. Puede superar el 20% en varios países, claramente. En Perú, por ejemplo, el 70% de la economía es informal. ¿Qué quiere decir eso? De que hay gente subempleada, que hay gente que vive el día a día. Y obviamente están contentos, están felices, quizás no tengan muchas metas, muchos objetivos, y obviamente los jóvenes entran aquí. Esto puede, 3 de cada 10 jóvenes trabajan en informalidad. Altísimo el dato. ¿Qué hacemos para que entren al sistema formal y generen más impuestos? Y obviamente la economía de la salud para todos los países sea muchísimo mejor. Y obviamente hay un mayor impacto en las mujeres, ¿no? Y acá en el gráfico pueden ustedes observar, ¿no?, la tasa de desempleo juvenil, ¿no? Hoy habrán mayores barreras de entrada, ¿no? Hoy día hay habilidades, hay conocimientos, actitudes que todos obviamente tenemos que conocer y dominar, ¿no? Obviamente que estamos en Latinoamérica, yo vengo de un país que en 6 meses ha tenido 3 presidentes y quizás la próxima semana tengamos 4 presidentes. Indudablemente es la realidad política del país, es una cosa con la que convivimos, pero si ustedes me preguntan qué es lo que yo pienso sobre el tema político, yo creo que estamos hoy día en procesos de normalización, que el empresariado corre por un lado y lo político corre por otro lado. Y al día siguiente de la elección del nuevo presidente Balcázar en el Perú, que le preguntaban a los jóvenes, especialmente en los programas televisivos, si sabían quién era, y se notaba que los jóvenes, el tema de la agenda política, para ellos era totalmente ausente, ¿no? Sin duda, las crisis económicas nos llevan a muchos problemas. Hoy día en América Latina, en Argentina específicamente, se está debatiendo la ley laboral, que es una ley que para los economistas favorece a las medianas y pequeñas empresas, pero obviamente son crisis económicas que van al tema laboral y que afectan sin duda toda la dinámica en las empresas, ¿no? Sin duda los niveles de desempleo juvenil son superiores al promedio mundial. Tenemos, no en Perú, pero sí, por ejemplo, en México están los ninis. En Perú no se ha dado todavía ese tipo de leyes que ayudan a los jóvenes, no sé a qué ayudan, porque si no estudian y están en sus casas y les dan un aporte económico, no sé qué podríamos lograr. Pero obviamente es muy complicado. Y las trayectorias laborales más fragmentadas o en menores tiempos, ¿no?
hasta los 30 años no lo hemos investigado, pero quizás un joven puede estar, según lo que ellos mencionan en las encuestas y haciendo una proyección, podrían trabajar en 4 o 5 empresas, lo cual no sé si puede ser favorable o no favorable, pero obviamente esto implica la percepción de las empresas hacia ellos, ¿no? ¿Cómo hago cuando una persona ha trabajado en 3, 4 empresas y yo quiero que, por ejemplo, adquiera la cultura de mi empresa, cuando ya ha tenido muchísimas experiencias previas? Por eso les comentaba que aquí no solamente es la relación de la generación Z, sino también es cómo las empresas enfrentan a esta situación. Porque obviamente, ¿qué es lo que queremos todas las empresas? Las empresas queremos crecer, queremos productividad, queremos que haya beneficios, queremos que tengamos crecimiento, pero obviamente, ¿con quiénes contamos? Contamos con una generación Z que posiblemente a los 2 años, como mencionan muchos, ya quieran pues mirar a otros aires, o como yo digo, quieren mirar siempre el jardín ajeno, porque posiblemente no estamos, las empresas, cumpliendo un poco nuestras responsabilidades de comunicar y de ser siempre atractivas. La atractividad no solamente se refleja, diría, en los beneficios económicos y no económicos, sino en que las personas, como van a ver en los resultados de la investigación, también quieren crecer. Y la gran pregunta frente a la inteligencia artificial, frente a los grandes cambios, ¿hay posibilidades de crecimiento o no hay posibilidades de crecimiento? ¿Cómo manejamos desde las empresas este tipo de cambios? Sin duda, las empresas ya no compiten solo con otras empresas por el talento, ¿no? Compiten con muchísimos más escenarios. Y obviamente, más del 50% del empleo en la región, como les decía, es informal. Los jóvenes pueden superar el 60%. El trabajo, hoy día hay trabajo remoto, híbrido. Un joven te dice, si me contratas por híbrido, voy. Si me dices que venga presencial todos los días, no voy. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vas a responder? Y obviamente, una de las cosas que cuando el trabajo fue remoto, especialmente en la pandemia, la cultura, lo que más sufrieron fueron las empresas. ¿Por qué? Porque la cultura se vino abajo, porque nadie sabe lo que pasa detrás de las puertas, de la casa de cada colaborador. Es muy complicado decirlo, a menos que tengamos procesos de seguimiento, procesos de comunicación, procesos de acercamiento con todos los colaboradores. Por tanto, el trabajo remoto híbrido hoy día es un desafío, porque claramente los niveles de control, de supervisión, de acompañamiento, los trabajos en equipo se resienten. Y obviamente cuando todo eso se resiente, por consiguiente se resiente también la productividad y quizás el crecimiento de las empresas como tal, ¿no? Claramente también hay una brecha entre la oferta educativa y las habilidades demandadas por el mercado. No sé si pasa aquí, pero he participado en algunos consejos consultivos, en algunas facultades, especialmente de comunicación, y cuando yo veo las currículas a las mallas, tienen 20 años de antigüedad y no han cambiado. Y yo, ¿qué pasó acá? ¿Dónde dejaron la inteligencia artificial? ¿Dónde está el cambio? Obviamente, no es que no es que el cambio no se dé, y obviamente cómo salen los chicos después de esto, nuevamente otro desafío más para las empresas, porque obviamente acá hay una cosa muy importante y un tema de reflexión, ¿no? Nosotros, las empresas, recibimos a los profesionales que emigran de las universidades, y ¿qué pasa si los recibimos pues con habilidades no muy bien desarrolladas? No solamente tenemos el tema de adecuarlos a la cultura, sino también de adecuar los niveles de desempeño que tienen ellos. Por tanto, ese es un gran problema cuando hay grandes crisis educativas, y hoy día yo creo que el cambio en las universidades, que a veces son muy tradicionales, no generan esos cambios que son tan necesarios. A una universidad, por ejemplo, recién lanzaban una carrera de inteligencia artificial. Hoy día, la pregunta es, ¿quién marca el cambio? Lo que decía al inicio, ¿no? Si generas a los 5 años una carrera de inteligencia artificial, cuando salgas a los 5 años, ¿cómo vas a encontrar el mundo? ¿Igual que como empezaste? De ninguna manera. Por tanto, esta brecha entre la oferta educativa es real, ¿no? Ahora, obviamente que las empresas hoy día de tanta competitividad, un e-commerce muy floreciente, generan, todos buscan productividad, ¿no? Los jóvenes que priorizan aprendizaje, flexibilidad y el propósito. Y obviamente la gran pregunta es cuánto la IA y la automatización genera, por ejemplo, resultados. Les cuento un tema, ¿no? Por ejemplo, el tema de automatización. Todos los peruanos
estábamos muy expectantes con el puerto de Chancay. No sé si han escuchado hablar del puerto de Chancay. Es un puerto que lo manejan los chinos. Y bueno, eso no le ha gustado a Estados Unidos, ¿no? Bueno, a Estados Unidos no le gustan muchas cosas. Pero bueno, una gran inversión. Y hay un debate ahorita por el tema de la regulación, supervisión en el Perú. Pero no nos quedemos con ese dato. Vayamos un poquito más adentro. El puerto de Chancay, pensábamos todos que iba a ser un polo de desarrollo para el norte chico en el Perú. Y hasta ahora pues, seguimos pensando eso, ¿no? Ya está operando, pero solo demanda 700 trabajadores actualmente. ¿Qué quiere decir esto? Que es un puerto totalmente automatizado. Es un puerto donde no necesita más mano de obra, ni calificada ni no calificada. Son 700 personas que laboran en el puerto de Chancay hoy día y quizás esa cifra pueda descender. Empecé a revisar la data del puerto de Guayaquil, porque la curiosidad me mataba y decía, ¿cuánta gente trabaja en el puerto de Guayaquil? Por tema de eficiencias, por tema de 4.000 personas. Es decir, 6 veces más que en el puerto de Chancay. Y los dos tienen tema de carga, los dos hacen las mismas cosas y obviamente ahí nos damos cuenta un poco del tema del cambio, ¿no? A pocos kilómetros la diferencia es real. No es falta, diría yo, de compromisos, quizás es tema de manejos de expectativas y percepciones. ¿Por qué digo esto? Porque todas las personas siempre tendrán percepciones y siempre tendrán expectativas. Una de las cuestiones que siempre hay que preguntarnos, ¿cuáles son las expectativas cuando empiezas? ¿Cuáles son las expectativas de los colaboradores cuando estás a medio camino? ¿Y cuándo es al final? ¿Cómo están al final? O sea, el manejo de expectativas resulta fundamental en todo tipo de generaciones, en los que se van y en los que empiezan. Y acá pongo la comparación de la economía plateada, en la investigación que hicimos con la generación Z, ¿no? Sin duda, hay diferencias abismales, son 30 años aproximadamente o un poco más de diferencia, pero que nos deben también llevar a la reflexión y llevarnos algo de esto, ¿no? O sea, el 85% se identifica con los valores. Quieren ellos identificarse. ¿Qué quiere decir? Un crecimiento con coherencia. ¿Qué es la coherencia? La relación entre lo que pienso, digo y hago, que mantenga una correlación, ¿correcto? Entonces ellos buscan eso, ¿no? El 73% dice que el propósito influye en su compromiso. La gran pregunta es, ¿cómo lo comunicamos? ¿O cuántas veces lo comunicamos? Cuando enfrentamos a retos en temas de comunicación interna, alguna vez una empresa me dijo que quería 50 embajadores de marca. Y yo me quedé sorprendido por el número, ¿no? No por el objetivo, porque posiblemente si hay 50 embajadores sea bueno. El tema es cómo comunicamos ese propósito, cuáles son nuestras estrategias. Hoy día yo veo que, por ejemplo, los planes o herramientas de comunicación interna van mucho al tema digital. Y la pregunta es, ¿qué tanto valor le dan los colaboradores al tema digital? ¿Cuál es mi indicador de usabilidad del tema digital? Quizás el tú a tú pueda tener mejores resultados o quizás otras actividades de acercamiento puedan tener mejor resultado. Entonces, claro, si los jóvenes me dicen aquí, oye, me interesa conocer tu compromiso, me interesa conocer el propósito, quiero tener una inversión en temas de cultura, posiblemente podamos tener mejores resultados. Y obviamente, cuando alguien me dice, el índice de rotación de mis colaboradores es, por ejemplo, me dicen que si es más del 50% tenemos problemas. Pero cuando me dicen el índice de rotación de mis colaboradores es 5 o 10%, yo lo único que hago es aplaudirlos. Porque si bien es cierto, el dato es importante, es oportuno y de verdad es de alto impacto, quiere decir que la empresa está haciendo todo lo necesario para que la rotación sea mínima. ¿Cuántas empresas hacen esto? Y obviamente y nuevamente caemos en el tema de comunicación, que todas las empresas dicen que es importante, pero a la hora de la hora quizás no lo aplican con la eficiencia que se debe dar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, reducir ese índice de rotación, porque obviamente no se imaginan ustedes cuál es el valor económico de una curva de aprendizaje cuando entra un colaborador. Puede ser un año, pueden ser 6 meses, no lo sé, depende de la dinámica de cada una de las empresas, pero lo que hay que apuntar, obviamente, es que la persona
esa curva de aprendizaje vaya de la mano con una curva de compromiso y de menor rotación en la empresa, ¿no? Y esto del cambiar de empleo por desarrollo, quiere decir ahí, por ejemplo, que los jóvenes tienen esas expectativas y esa percepción, ¿no? 30,3% por desarrollo y por mejora económica, 30,1%. Ahora vamos a ver los resultados de las personas que han investigado, que se ha investigado, y van a ver los salarios que tienen actualmente, ¿no? Y nuevamente, son parte, mitad del COVID y mitad no, priorizan la flexibilidad y la coherencia entre discurso y práctica. Todos hoy día te piden trabajo híbrido o trabajo remoto. ¿Qué hacemos? ¿Se los damos? ¿No se los damos? ¿Cómo los controlamos? Si nos enfocamos solo en la productividad, sería importante, pero si queremos que ellos no miren al jardín ajeno, ¿qué es lo que hacemos? Porque obviamente si no tenemos control, aquellas personas pueden obviamente mirar al jardín ajeno y optar por otra oferta laboral, ¿no? Y el tema de la movilidad estratégica, que también resulta muy importante. Por otro lado, los de la economía plateada ven una estabilidad más con sentido. Cuando hemos hecho investigaciones y hemos traqueado las edades, que eso es muy importante, traquear las edades, porque como se dan cuenta, hoy día, ¿qué hacen las empresas? Me tocó investigar alguna vez a una fuerza armada en el Perú. Hacían, ¿cuántas? 20.000 revistas o 30.000, sacaban 2 números al año, empleaban a 30, 40 colaboradores, y cuando medimos el índice de efectividad, de impacto de la publicación, no llegábamos ni al 3%. O sea, y acá va otra cosa que me gustaría que se lleven, ¿no? Cómo está la relación entre el esfuerzo y el resultado o el impacto de la herramienta de comunicación que hacemos. ¿Cómo está ese? Si mi esfuerzo es demasiado alto y mi impacto es bajo, quiere decir de que estoy perdiendo recursos. Y obviamente ahí tenemos que replantear el tema, ¿no? Obviamente, para mencionar un poco, el 91% proyecta seguir activo laboralmente. La gente no se quiere jubilar. Hoy día la gente es más longeva y obviamente quiere mantener su calidad de vida. La estabilidad laboral la valoran en un 4,3 sobre 5. La satisfacción 4,23. Y obviamente también priorizan salud, tiempo en familia y equilibrio. No todo puede ser el trabajo, ¿no? Y obviamente eso para ellos también es muy importante, ¿no? El talento senior busca estabilidad con sentido, ¿no? Claro, ¿qué es lo que buscan ellos? Dejar legado. ¿Y qué busca la generación Z? Un crecimiento con coherencia, con expectativas, con niveles de satisfacción, con satisfacción de necesidades, y eso resulta sin duda muy importante, ¿no? Vamos a ver ahora más al detalle los resultados de esta investigación que realizamos, como les decíamos, en 5 países, ¿no? Si empezamos a ver, por ejemplo, en Perú la modalidad híbrido está en un 40% de los jóvenes entrevistados. Altísimo, 40%. En Ecuador, 61% piden presencialidad. ¿Qué piensan? ¿Alto o no? El doble que Perú. Y ustedes no tienen el tráfico de Lima. Y ustedes no tienen el tráfico de Lima, ¿no? Ni de Bogotá. Costa Rica, por ejemplo, igual híbrido. Costa Rica también hay mucho tráfico. Argentina, 53% híbrido. Y Honduras, en Honduras sí, 74%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada país responde, obviamente, a la dinámica empresarial y a las demandas que tienen cada uno. Por tanto, ni malo ni bueno, simplemente analizar. Si el modelo me resulta favorable, vamos con ello. Si el modelo no me resulta favorable, vamos a la combinación, ¿no? Y obviamente, no, en la encuesta no ha salido que hay gente que esté en la generación Z al 100% remoto. Otro dato importante, por ejemplo, el tema del salario. A excepción de Argentina, todos están entre 1 y 2 salarios mínimos. En Perú representarían más o menos $600, correcto, los 2 salarios mínimos.
Supongo que Ecuador va por ahí y Costa Rica, y es lo que los jóvenes, obviamente muchos todavía viven en las casas de sus padres, con eso pueden vivir tranquilamente. En Argentina, obviamente son más de 3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque el ajuste económico que ha tenido Argentina ha generado pues que también suban los sueldos, porque de otra manera las personas quizás no podrían vivir, los jóvenes. Y en Honduras también se repite, ¿no? Predominio de capitales, principales ciudades de capitales, fue la investigación, o principales ciudades por cada país participante. Predominio femenino, 60% de mujeres participaron. El nivel educativo técnico, bachiller o título universitario. El sector privado es el principal empleador. Y la experiencia, otra cosa importante, ¿no?, de las personas que fueron investigadas, es la experiencia, lo que yo les decía, y vamos a ver un poco esto más adelante, ¿no? 1 a 2 años. En Ecuador, la experiencia es más de 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Que el índice de rotación es bajísimo. Más de 5 años es un tremendo logro, porque todos los demás países están entre, bueno, Costa Rica 3 a 5 años, Argentina 3 a 5 años y Honduras 1 a 2. Si me preguntan por Perú, sí hay mucha rotación de los jóvenes, sin duda. Hay muchísima rotación porque se aburre, porque cambia. El Perú está creciendo a pesar de los problemas políticos que tenemos, y obviamente esto nos da idea de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué los jóvenes cambian de trabajo? Cuando esto es lo que ellos anhelan, y la gran pregunta aquí, o la contrapregunta de parte de nosotros, de las empresas, es si nosotros, por ejemplo, les comunicamos las oportunidades de desarrollo o no. ¿Se las comunicamos y cómo se las comunicamos? Porque obviamente, como les decían, podemos tener muchas herramientas de comunicación, pero si no tienen el efecto o el impacto que nosotros queremos, tenemos problemas. En el Perú, 35% de los encuestados cambia de trabajo porque no, quizás oportunidades de desarrollo, si las empresas crecen, existen, pero quizás ellos no la perciben. Y el ya fue, que dicen muchos de la generación Z, el ya fue hace que ya llegues con tu carta de renuncia, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador me sorprendió a mí mucho el tema de la mejor oferta económica. ¿Qué quiere decir eso? Hay 3 tipos de motivaciones: intrínseca, extrínseca y trascendente. O sea, estoy aquí por lo que me pagas. ¿Y dónde está la cultura? Entonces, claro, de cada 3 ecuatorianos, 1 se va por la mejor oferta económica, ¿no? Muy seguido también de Costa Rica, ¿no? En el Perú no. En el Perú somos más emotivos, nos ponemos más en modo romántico. No está muy bien, ¿no? Nos quedamos porque nos cae bien el jefe, porque estamos bien, y obviamente se nota que la gente, el tema económico no es lo que los llama, ¿no? El clima laboral negativo hace que la gente se aleje, ¿no? Hoy día claramente las redes sociales ayudan mucho a que los climas laborales, cuando hay temas de faltas de los jefes, que a veces son un poquito, se les va la mano en cuanto a la rigidez, hacen que las redes en Perú, por ejemplo, han habido muchos casos de empresas que son empresas grandes, pero las han grabado y después los han sacado en medios y han sido grandes escándalos, ¿no? En Argentina, por ejemplo, también están con nosotros, ¿no? La falta de oportunidades de desarrollo hace que la gente migre. Importante tema, y obviamente para rescatarlo y para pensar. Lo que tenemos que llevarnos aquí es cuál es la actitud de las empresas hacia los jóvenes. Porque obviamente esto es lo que ellos, como les decían, anhelan, ¿no? Por ejemplo, decían la verdad, permanezco cuando hay desafíos, crecimiento y buen clima. Tampoco pretendamos ser las empresas perfectas, ¿no? Pero por lo menos en el tema de comunicación tratemos de comunicar que sí estamos esforzándonos porque la empresa crezca y que el beneficio sea compartido para todos. ¿Por qué los jóvenes de la generación Z planean permanecer en su trabajo actual, ¿no? Por ejemplo, aquí también podemos ver una serie de datos importantes, y lo que yo les decía, ¿no? De 1 a 2 años, 30%. Que se quede una persona 2 años en una empresa, tendríamos que nosotros preguntarnos si es lo más eficiente o si es lo menos eficiente, y si eso le hace bien a la empresa o no. Obviamente un tema de servicios posiblemente es más complicado porque las curvas de aprendizaje, recuerden que las curvas de aprendizaje y de inducción laboral tienen un costo económico. Muchas veces son muy altos y obviamente el tema de que se vayan entre 1 o 2 años es preocupante. Más de 2 años, 41,9%. En Ecuador se quedan, pero también
siguen la tendencia, ¿no? Si me quedo 1 o 2 años para aprender y después migro, claro, sacrifico justamente lo que ha respondido, ese sueldo mínimo, esos 2 sueldos mínimos que gano, ¿no? En Costa Rica sí se quedan más de 2 años, y en Honduras también, y en Argentina también, ¿no? O sea, 40% proyecta quedarse más de 2 años y 20,7% entre 1 y 2 años. Obviamente, esto hay que analizarlo y preocuparnos, y como les decía a ustedes, ¿no? ¿Cuál es mi índice de rotación anual? Alto, bajo, medio. Y si es bajo, como yo les decía antes, obviamente tenemos mucho que valorar y mucho que pensar y mucho que reforzar y mantener nuestras comunicaciones y nuestras estrategias de comunicaciones que resultan importantes, ¿no? Hoy ya salió un estudio de Cornerstone que mencionaba que que iban a invertir el 50% en temas de cultura, en temas de comunicar el propósito. Me pareció bien interesante ver el tema del 50% porque también fue una encuesta regional sobre el tema laboral. Obviamente aquí vemos que es importante que las empresas comuniquen sus valores organizacionales, ¿no? La diversidad y la inclusión también son un estándar esperado, el respeto a la otra persona, el tema de la tolerancia resulta muy importante. Muchas empresas hablan del tema de igualdad y cuando les preguntas cuántas gerentas son mujeres, te dicen oh, el 10%. Y tú dices, ¿dónde está el tema de igualdad? ¿Dónde está el tema de género? Oye, está en tus valores. ¿Hay incoherencia o no hay incoherencia? Posiblemente sí, ¿no? O el tema de oportunidades, en el tema de igualdad también, por ejemplo, ¿cuántas personas con discapacidad física tienes en la empresa? ¿Por qué no tienes más? La gran pregunta. Y obviamente esto es un tema muy importante hoy día por la generación Z, ¿no? El tema de la innovación y el aprendizaje continuo son ampliamente valorados. El wow es importante. Cada vez las personas, como les decía, si les comunicamos este tipo de cosas, se van a quedar. Y un tema importante es que la coherencia entre discurso y práctica es muy valorado, ¿no? La reputación hoy es muy importante, claramente es uno de los aspectos más valorados y hoy día si la reputación de la empresa no tiene, diría yo, un grado positivo, posiblemente los colaboradores no vayan a tu empresa. ¿Por qué? Porque pueden haber, como les decían, esa falta de correlación entre lo que uno piensa, dice y hace, y acá hay muchos problemas, ¿no? Uno de los problemas de Latinoamérica, ustedes lo conocen, nosotros lo conocemos, lo hemos vivido, y que han sido empresas muy atractivas en su momento, pero han tenido tremendos problemas, diría yo, de gobernanza, que han generado pues que la gente pues ya no lo pongan ni en su CV, y obviamente ese es un problema, ¿no? La reputación externa de la organización y el propósito social es importante. Hoy día en el Perú hay una explosión de iniciativas sociales, hay una explosión de ONGs que están tratando de ayudar ciertos sectores como la Amazonía, la niñez, los niños trabajadores, la salud, y obviamente eso también resulta muy importante, ¿no? El tema del propósito social. Recuerden que en temas de reputación, los colaboradores nos valoran por lo que somos. Y en tema de reputación externa, la gente, nuestro público, nuestros clientes nos valoran. ¿Por qué? Por lo que nosotros decimos que somos. Entonces, el tema interno resulta muy importante en este tema, ¿no? La coherencia, la diversidad y el ambiente laboral resultan importantes siempre. Pequeños detalles significan grandes compromisos, muchas veces los colaboradores, y por eso tenemos que ir, ¿no? La comunicación interna resulta fundamental para ellos. Si se da, vamos bien. Si no se da, nos vamos a complicar. La claridad y la información también fortalece roles y expectativas. Cuando no decimos lo que es, la gente termina pensando lo que no es. Y obviamente ahí hay problemas. La claridad siempre tiene que ser importante en los pequeños detalles. El tema de los canales accesibles, ¿no? Sin duda, cómo están mis canales y herramientas de comunicación para ellos y para todos. Y claro, con mensajes diferenciados por distintos segmentos. Ya hablamos de la economía plateada, ya hablamos de la generación Z, pero también tenemos ahí un espacio, segmento de gente de 30, 50 años, que también tiene otras expectativas, que también tiene otras percepciones, que también tiene otros anhelos, ¿no? Y claramente la participación y la escucha marcan la diferencia, ¿no? Si no buscamos nosotros lograr esos espacios, podemos, como les decía,
incrementar ese índice de rotación, incrementar quizá o disminuir ese índice de lealtad, depende de nosotros, ¿no? Y obviamente el sentido de pertenencia se fortalece cuando la comunicación es cercana y constante, ¿no? Ahí los trabajos en equipos, yo creo, resultan muy importantes. Bueno, y esto es lo que decíamos. Y después la percepción del liderazgo y desarrollo profesional, el papel del líder, ¿no? Y acá también podemos ver, ¿no? Miren en Costa Rica, ¿no? O sea, ¿qué dice? Líderes actúan con coherencia y valores, es muy valorado un 80%, ¿no? Liderazgo impulsa formación y mejora profesional, 81%. Y acá lo que tenemos que preguntarnos es cuál también es el rol del líder en estos procesos de comunicación con la generación Z. ¿Qué tanto lo ven? O dicen, no, aquí pase, acá pasa el Dios, acá pasa el santo, hay que abrirle paso. Me ocurrió una vez en una investigación, ¿no? Que una persona entraba en el ascensor, el líder, y no saludaba. El saludo no le va a quitar más ni menos, pero sí va a lograr quizás muchos compromisos a futuro. Obviamente la oportunidad de crecimiento o mentoría son el punto más débil, ¿no? Si no comunicamos cómo están las oportunidades de crecimiento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la gente se va a ir y nuestro índice de rotación va a subir. Y eso es muy importante revisarlo y ver, ¿no? El impulso al desarrollo, como les decía, resulta también fundamental, ¿no? Finalmente, entonces, la gran pregunta es, ¿quién marca el paso? ¿Nuestra fuerza laboral o nosotros? ¿Qué tan preparadas están hoy nuestras empresas para retener talento joven? Que es la cuestión. ¿Cuánto lo valoramos? ¿Cuánto lo vemos? ¿O estamos enfocados solamente en el tema de la productividad? Que también es importante, porque si la empresa no es productiva, no es rentable, la empresa va a quebrar y no va a haber oportunidades de desarrollo para nadie. Entonces la gran pregunta es, ¿quién marca el paso? ¿El talento joven va a marcar el paso? Depende. Y yo creo que acá lo que tenemos que hacer nosotros es orientarlo, es reorientar toda esa capacidad, toda esa energía para conseguir los resultados que queremos. Para que, como dice una frase en liderazgo, ¿no? Que ellos quieran lo que tú quieres porque es lo mejor también para ellos y también para la empresa, ¿no? ¿Qué decisiones clave para la vida se están postergando hoy para ellos? Obviamente ellos quieren comerse el mundo, claramente. La gran pregunta es, ¿pueden, deben, están en el momento? Y una de las gran preguntas que siempre yo me hago es, y cuando les hago a los jóvenes de la empresa es, ¿en qué momento están? Cuando me dicen, estoy en mi momento hoy día es para experimentar, ya no puedes trabajar conmigo porque acá a experimentar, ¿no? O cuando me dicen, acá he venido a aprender, yo le digo, ¿vienes a aprender o vienes a trabajar? ¿O vienes a crecer o vienes a aportar? Entonces hay frases que quizás hay que buscar reorientarlas para que podamos tener los resultados que ellos quieren, ¿no? ¿Estamos diseñando organizaciones para el talento que tenemos hoy o para el talento que necesitamos mañana? ¿Qué estamos haciendo? Y hoy día la oferta educativa es tremenda, ¿no? Hoy día las personas tienen acceso a la información en forma, diría yo, no excesiva, pero sí a demanda. Por tanto, ¿qué estamos diseñando hoy día? ¿Qué tipo de capacidades? ¿Habilidades blandas, habilidades duras? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y finalmente, la generación. O sea, por eso marcaba el tema de correr. Yo no corro usualmente, yo juego tenis, pero obviamente cuando corro me gusta, cuando estoy en ciertos lugares, pero la pregunta es quién marca el paso. Y es una reflexión que quiero que se lleve, ¿no? ¿Quién marca el paso? ¿Quién marca el paso? Y obviamente la pregunta es si corremos 5 kilómetros, los jóvenes tienen su meta, tienen su objetivo, obviamente. La pregunta es, cuando llegues a tu meta, después de correr tus 5 kilómetros, ¿cómo las empresas se encuentran en ese momento? ¿Y cómo te encuentras tú? ¿Desfasado, no desfasado? ¿Al día? ¿Tienes un upgrade? ¿Quién marca el paso? ¿Quién va más rápido, con más eficiencia? Y además, imagínense todos los cambios que pueden venir acá 5 años. Ya les he dicho que la robotización y automatización está creciendo terriblemente. ¿Y cómo responder? Y la gran pregunta para los empresarios, para las empresas, es ¿cuál es el reto de las empresas desde el plano comunicativo interno? ¿Nos quedamos como estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo captamos esa energía? ¿Qué es lo que hacemos para que ellos vayan por el carril que nosotros queremos? Para que ese paso, obviamente, sea el paso que nos lleve, quizás, como dicen muchos todos, al éxito, a que la empresa sea sostenible. ¿Qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos? Y nada, yo
Les agradezco a todos ustedes estos momentos, estos momentos de reflexión que me han permitido conversar con ustedes, y creo que con Camila, ¿dónde está Camila? Vamos a tener un panel con toda la generación, con parte de la generación Z, que vamos a poder escucharlos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, por compartir estos hallazgos que nos invitan a repensar la forma en que las organizaciones se relacionan con el talento joven. Para profundizar en sus implicaciones, desde la experiencia organizacional, en breve damos inicio a nuestro panel de conversación.
Muchas gracias por su espera. En este espacio nos acompaña como moderadora Camila Aguilar, parte de MC Group. Tiene 22 años y es graduada en Comunicación y Marketing Digital por la Universidad San Francisco de Quito. Camila aportará una mirada generacional cercana y auténtica sobre cómo la generación Z vive, interpreta y transforma hoy la experiencia laboral. Camila, bienvenida, te cedemos la conducción de este espacio. Muchas gracias, Karen, y buenos días con todos. Es un gusto moderar este espacio de diálogo que busca analizar cómo los hallazgos del estudio reflejan la gestión real del talento, la cultura organizacional y el liderazgo empresarial. Escucharemos perspectivas desde distintos sectores para comprender cómo la generación Z está transformando la experiencia laboral. Cada panelista tendrá 3 minutos para responder a cada pregunta. Permítanme presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Adrián Estrella, de Roche, Ecuador. Le invito a pasar. Gerente comercial y de marketing del área de oftalmología, lidera equipos en entornos altamente competitivos y ha impulsado estrategias de desarrollo de talento orientadas al desempeño, la innovación y el compromiso generacional. Continuamos con Daniela Mera, de Astralintu Space Technologies, CMO y cofundadora, lidera el posicionamiento global de la compañía y la construcción de cultura organizacional en entornos de innovación tecnológica, integrando propósito, crecimiento profesional y visión del futuro. Continuamos con Pedro Espina, vicepresidente de Legal, Corporativo y Sostenibilidad. Pedro es abogado con más de 18 años de experiencia en la industria alimentaria, desempeñando puestos de dirección en empresas, gremios y asociaciones. Cuenta con amplia experiencia en la materia legal, corporativa y sostenibilidad, al manejar estas áreas dentro de Nestlé en países como Ecuador, Chile y Suiza. Continuamos con Martín Vázquez, de Corporación Favorita. Subgerente de Sostenibilidad, lidera la integración de la sostenibilidad impulsando iniciativas de impacto social, ambiental y eficiencia operativa. Su trabajo conecta competitividad empresarial, gestión responsable y generación de valor compartido en uno de los principales grupos retail de la región. Finalmente, pero no menos importante, David Jaramillo, en Praxis Ecuador. Especialista en marketing digital y analítica avanzada, diseña estrategias basadas en datos y experiencia del usuario, aportando una mirada actual sobre personalización y comunicación en el comportamiento generacional. Les agradezco mucho por estar aquí a todos. Y bienvenidos, vamos a dar inicio al panel con la primera ronda de preguntas. En este caso vamos a hablar sobre cultura organizacional construida desde el inicio. Esta pregunta va dirigida a Daniela Mera. Los resultados muestran que la generación Z evalúa permanentemente la coherencia entre lo que la organización promete y lo que realmente vive en su cultura interna. En tu experiencia construyendo cultura organizacional en una empresa de innovación desde sus primeras etapas, ¿cómo se define y protege un propósito auténtico que conecte con el talento joven? Bueno, gracias por la pregunta. Buenos días con todos. Me encanta esta pregunta porque es algo que me di cuenta muy temprano. Astralintu tiene 5 años. Desde el anterior año nosotros recibimos inversión dentro del Ecuador de Grupo Futuro, somos parte de la holding de Grupo Futuro y ha sido un camino hermoso porque crear esta empresa significó que yo desde un principio, junto con mis cofundadores, Matías y Juan, fuimos muy coherentes con quiénes somos y quiénes queríamos ser. Y más que nada el decir, mira, una empresa es un ente viviente y como tanto hay que tratarlo así. Y desde ese día yo me autonombré la persona que va a sostener esta cultura.
Y es hermoso porque tú puedes hacerlo y desde el primer día ver cómo va creciendo. El anterior año éramos 3 personas cuando empezamos en estos 5 años de estar levantando funding, definir cuál sería el espacio que Astralintu toma en el espacio de nuestra industria espacial. Y desde ese momento hasta acá ya somos 10 personas y yo he podido estar en el proceso de cómo va creciendo esta empresa, ¿no? ¿Cuáles son las personas que se alinean? Si hay una persona que tal vez no se alinea, desde el primer momento decir, mira, por aquí no es, porque aquí estás protegiendo y estás defendiendo cómo quieres que tu empresa crezca. Yo estoy segura que Astralintu va a seguir creciendo. Me encanta porque estamos construyendo un ecosistema dentro del Ecuador, un nuevo ecosistema, algo que es nuevo, algo que es diferente, algo que va a crear una economía del futuro. Y yo, siendo generación Z, bueno, estoy en esa línea un poco entre generación Z y millennial, pero voy a irme a la generación Z, es del ser y el hacer, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cómo vives eso en tu día a día? Los 10 colaboradores que tenemos hoy, me parece que lo sienten, 30% son generación Z, y lo sienten, y nos lo dicen, y nos comunicamos, y hablamos. Y creo que la coherencia es la parte más importante, y yo soy la persona más feliz de poder llevar ese proceso desde un principio, y espero que mientras crezcamos siga siendo así. Yo me aseguraré de que siga siendo así. Gracias, Daniela. Te agradezco mucho por tu respuesta. Seguramente es de mucho valor para muchos aquí. Sobre sostenibilidad y expectativas laborales de la generación Z, vamos a continuar con Martín Vázquez. El estudio muestra que la generación Z busca trabajar en organizaciones coherentes con sus valores y cada vez considera el impacto social y ambiental como parte de su decisión de permanencia laboral. Desde tu perspectiva, integrando la sostenibilidad en la estrategia organizacional, ¿cómo influye hoy el compromiso ambiental y social de una empresa en su capacidad para atraer, comprometer y retener talento joven? ¿Y qué implica esto para la gestión empresarial? Chévere. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Un saludo a todos los presentes panelistas. Creo que el estudio en realidad es bastante revelador o confirma ciertas cosas que creo que pensábamos respecto de las tendencias de cómo piensan las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, lo que se vuelve súper importante es primero que las empresas, sobre todo empresas que ya tenemos más años, ¿no es cierto? Porque Corporación Favorita ya está cerca de cumplir 75 años, el próximo año cumplimos 75 años ya de fundación. Y evidentemente el mirar la sostenibilidad ya con una visión más moderna de este tema de triple impacto es algo que también tuvimos que aprender a la interna. Entonces, una vez que tienes este aprendizaje de decir, a ver, ¿cuáles van a ser mi forma de yo generar un impacto, este triple impacto económico, ambiental y social? Y definir estos diferentes pilares, ¿no es cierto? Que todo está centrado en nuestro caso en la visión, o en nuestra misión, que es mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, cuando te preguntas de cómo mejoras la calidad de vida de todos con los que te relacionas, dices, a ver, en la parte ambiental, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, en nuestro caso es la estrategia de huella de carbono, tenemos una estrategia muy fuerte en reciclaje y educación comunitaria, que con eso nosotros hemos hecho en los últimos 6 años la recuperación de 100.000 toneladas de residuos, que evitamos que se vayan, por ejemplo, al relleno sanitario. Y eso lo hacemos con colaboradores nuestros y nuestros clientes. De ahí está toda la gestión del talento humano, que es nuestra gente, que eso ya tenemos tiene una gran vicepresidencia de talento humano, que trabaja fuertemente también en cascadear esta información, porque yo creo que para el tema de integrar la sostenibilidad en la estrategia tienes que armar, son muchas piezas del rompecabezas y no necesariamente tú eres el que pones esas piezas, sino que necesitas que muchas otras personas vayan poniendo esa pieza y armar este gran rompecabezas lindo que es la generación de impacto en la empresa, ¿ya? Entonces, tú hablas, por ejemplo, con el área de talento humano, hablas con las diferentes áreas de operaciones, ¿no? Y tal vez cuando le dices un término de sostenibilidad, la primera pregunta es ¿qué significa la sostenibilidad? Porque creo que es un término que es como medio esotérico, digo yo, porque para todo el mundo puede significar cosas distintas. Entonces, primero es entender para la empresa qué significa ser sostenible, hablando desde las altas esferas de la empresa. Y luego cómo eso se va cascadeando hacia los diferentes colaboradores, porque también en los colaboradores no solo tienes una diferencia de edad, sino también tienes una diferencia cultural, por ejemplo.
porque tenemos colaboradores en todo el país. Tenemos colaboradores de la Amazonía, tenemos colaboradores de la sierra y de la costa. Y esas maneras de ver, esa cosmovisión es distinta en todo el país. Entonces, ¿cómo llegas a comunicar y a dar el significado de sostenibilidad para todos? Es un reto, es complicado. Entonces, ahí es donde trabajamos muy fuerte con el área de comunicación, nuestra comunicación interna, para poder llevar ese mensaje a toda la empresa y que cuando digamos sostenibilidad para corporación favorita, todos sepamos qué significa. Y ya cuando se entiende qué significa, los colaboradores podemos ir entendiendo cómo eso se alinea también con nuestros valores personales, que ahí es donde creo que hay un match interesante con este estudio. Es decir, si la empresa tiene X valores, ¿no es cierto? En nuestro caso, la felicidad, la armonía, la contribución, la confianza, la integridad y el liderazgo. Esos valores, cómo los tengo que vivir o qué comportamientos pretenden tenerlos dentro de la empresa, pero cómo esos yo lo vivo también fuera de la empresa. Y cómo la empresa vive estos valores también hacia la comunidad, qué tan íntegros o qué tanta confianza, contribución tenemos con nuestros vecinos. Porque nosotros, obviamente, al ser un supermercado que está en todas partes, aquí tenemos el Supermaxi Cumbayá a menos de 2 cuadras, somos parte de la comunidad. Y les agregamos valor no solo vendiéndoles productos de calidad y un excelente servicio que genere wow, sino cómo somos buenos vecinos. Y cuando los colaboradores van aprendiendo lo que la empresa hace, que ese es tal vez el reto más importante, porque a veces hacemos mucho y decimos poco. En nuestro caso, hay otras empresas que tal vez harán más, menos y hablan mucho más. En nuestro caso, nuestro gran reto es comunicar más de lo que hacemos. Porque el rato que nosotros les contamos a nuestros colaboradores que tenemos una fundación con la cual hemos impactado a 1.3 millones de personas en los últimos 5 años, que hemos dado de comer 3 millones de raciones en un solo año a personas vulnerables en el Ecuador a través de la prevención del desperdicio de alimentos. Cuando les contamos que hemos justamente recuperado 100.000 toneladas de residuos que no están terminando en el relleno sanitario, dices, chuta, ¿esto está pasando realmente en Corporación Favorita? Porque ahí tenemos un aprendizaje importante de tenemos que contar más. Y ahí es donde viene este aprendizaje nuestro, que es ir contando a las nuevas generaciones internas y externas cómo la empresa agrega valor a la comunidad. Y ese creo que es el reto más grande que nosotros nos estamos enfrentando y que ahora le estamos dando mucha vuelta, porque a nosotros no nos interesa, es lindo estar en los rankings, es lindo estar primeros en los rankings, pero nos interesa que en realidad haya un tema de decir y hacer, o sea, que el decir siga al hacer. No al revés, no que el hacer siga al decir. Gracias. Perfecto, te agradezco mucho. Y sí, efectivamente, los jóvenes hoy en día estamos más pendientes en las empresas de todo su compromiso en temas de sostenibilidad. Así que te agradezco y agradecemos a la corporación por ser parte de. Continuamos con sobre comunicación y experiencia de colaborador. Esta pregunta va dirigida para David. La investigación muestra que la comunicación clara, cercana y bidireccional fortalece el sentido de pertenencia, pero que muchos jóvenes aún se sienten que no son realmente escuchados. Desde tu visión, diseñando estrategias centradas en el usuario, ¿cómo pueden las organizaciones rediseñar la experiencia del colaborador para que la comunicación sea realmente participativa y relevante? Perfecto. Bueno, primero que nada, buenos días con todos. Y me parece perfecto la pregunta porque en Praxis nosotros trabajamos mucho con el tema del viaje del cliente, ¿no? Y cuando hacemos este negocio B2B nos enfocamos mucho en el cliente externo de las empresas. ¿Cómo podemos hacer que ellos vivan momentos increíbles, que se reduzcan las fricciones, que se aumente el NPS, que haya más recompra? Eso es lindo para el negocio, sí, pero el negocio existe por los clientes internos. Entonces, desde mi perspectiva es llevar el viaje del cliente, pero el viaje del cliente interno, que es el que te hace funcionar día a día la operación. Y esto va desde el onboarding, desde la evaluación de desempeños, los ascensos, las crisis, todos los pasos que vive el cliente, y eso es trabajarlo con la misma intención, con el mismo nivel de detalle que uno trabaja cómo va a vivir el cliente externo. Y eso lo que nos permite es básicamente alinearnos con las expectativas que estábamos hablando del estudio. Pasa mucho ahora que hay tanto enfoque en el cliente externo y se olvida al cliente interno que los loops de comunicaciones no se cierren. Entonces hay empresas que escuchan a sus colaboradores y la generación Z se siente escuchada, pero no hay una acción en base a lo que se está comunicando, que es la clave, justo cerrar ese loop. Y vemos mucho que en empresas que tienen tamaños considerables como Corporación Favorita, Roche, Adelca, UNACEM, algunos de nuestros clientes, es un trabajo muy importante de recursos humanos, las vicepresidencias, las gerencias, el tener que cerrar esos loops. Entonces, el líder tiene ahí un rol muy importante. El líder se convierte en ese conector entre
tal vez las gerencias que están día a día liderando todo el equipo y la gestión en el sentido macro de la palabra, y las jefaturas que viven con los operadores que están en campo, por así decirlo. Y esa conexión que nos permite generar el loop de comunico, escucho, retroalimento y aplico. Y luego evalúo cómo va esa aplicación. Eso es lo más importante. Entonces, eso nos permite justamente alinear, tener coherencia, lo que digo versus lo que hago, y eso genera pues una permanencia y le vuelve atractiva a la empresa al final, que lo que quieren las empresas grandes es atraer y retener el talento. Claro, y eso creo que es lo que llama la atención del talento joven, justo el saber que hay empresas que se involucran en la gestión de los jóvenes dentro de y de la retención de ellos y sobre todo el ambiente laboral también. Sobre reputación organizacional y nuevas expectativas laborales, esta pregunta va dirigida para Pedro. El estudio señala que la reputación externa y la coherencia institucional cada vez más en el compromiso interno de la generación Z. En la iniciativa Youth, ¿cómo impacta la reputación de una organización en la capacidad para atraer, comprometer y retener el talento joven? Muchas gracias por la pregunta y también agradecer a Mercedes por el espacio y a la Universidad de San Francisco por recibirnos. Hay que entender, creo yo, muy bien a esta generación. La generación Z es la primera generación digital. O sea, crecieron con smartphones, redes sociales, totalmente conectados y con un acceso a la información que hubiéramos querido otras generaciones tener. Entonces, es una población, y el estudio lo decía, yo me quedo hablando del 85% de la importancia del propósito. Es una generación que te exige y una generación muy, muy informada. En base a eso, y cuando ya lo trasladamos a reputación, en el caso de Nestlé, nosotros vemos la reputación que está fuertemente construida en nuestro modelo de creación de valor compartido. ¿Y qué es este modelo de creación de valor compartido? Lo venimos implementando hace 150 años, en el Ecuador hace 70 años, y es que tú eres consciente del impacto que como compañía generas desde el punto de vista económico, social y ambiental. Pero eso hay que traducirlo en algo real, en algo tangible. Y en Nestlé tenemos un concepto que se llama walk the talk, que es como predicar con el ejemplo y hacerlo realidad. Y un ejemplo claro que tenemos es Iniciativa por los Jóvenes. Iniciativa por los Jóvenes es un programa que nace en Nestlé hace más de 20 años. Nace en Europa porque había un serio problema de empleabilidad más o menos en el año 2000, para que se den una idea. Entonces los jóvenes no se empleaban. Y dentro de este concepto, dentro de este propósito que tiene Nestlé, decimos, oye, ¿cómo podemos realmente contribuir a esto? Y al final, y lo traslado ya más a lo que hemos hecho en Ecuador lo lanzamos hace ya 15 años, tenemos 3 ejes importantes: emprendimiento, agroemprendimiento y empleabilidad. Y aquí vamos con herramientas que damos a los jóvenes, desde cómo presentarte en una entrevista de trabajo. O sea, si tú quieres trabajar, y no solo en Nestlé, si quieres trabajar con socios comerciales como Corporación Favorita, con compañías como Roche o con compañías locales, perfecto, ¿cómo tienes que presentarte? Porque eso también va cambiando, y eso va cambiando también de acuerdo al miembro de la generación que estás contratando. O tenemos otros ejemplos en temas de agroemprendimiento. En temas de agroemprendimiento, un gran reto que tiene el agro, no solo en el Ecuador, sino yo diría en el mundo, es que comienza a haber ya un gap generacional. Porque tú tienes los dueños de las fincas, que en nuestro caso son socios comerciales en fincas de cacao, que han venido trabajando toda su vida, pero sus hijos ya no quieren quedarse en el campo, o no les llama la atención. Entonces, ¿cómo lo haces atractivo? Lo haces atractivo con tecnología, con aspectos de digitalización, de procesos. Entonces, al final del día, es sumamente importante, nuevamente, ser coherentes. Segundo, promover esquemas de creación de valor compartido, ser conscientes del impacto que tú generas. Y tercero, hacerlo real con ejemplos claros, prácticos y que sean de interés de este grupo de atención. Y en este caso, por preguntarte justo de la iniciativa, ¿cuáles son esos resultados que Nestlé ha visto dentro de los jóvenes? ¿Cómo has visto el interés de ellos y la capacidad de entrar dentro? No, a ver, te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos en Iniciativa por los Jóvenes, hay un programa también que se llama Programa Trainees. Es gente que entra en Nestlé, pero lo teníamos hace mucho rato. Tengo colegas en mi comité de dirección, en mi comité directivo,
que comenzaron como trainees hace más de 15, 20 años. Entonces alguien que lo comienzas a rotar y lo comienzas a preparar y va por el área de finanzas, el área de marketing, el área de operaciones y comienza a tener una visión totalmente holística. Ahora, es importante, lo decía Martín, es importante que tú empates con los principios que tiene la organización. Eso es sumamente importante. Entonces, esa combinación hace que tú tengas resultados tangibles. Iniciativa por los Jóvenes, otro número que les podemos dar, hemos impactado en el Ecuador desde el año 2015 274,000 jóvenes. En estos programas, bajo los pilares que les decía de emprendimiento, agroemprendimiento y empleabilidad. Entonces, hay cómo hacerlo, y tú tienes que entender ahí a este grupo etario que está al frente tuyo porque se va desarrollando y es distinto a la generación a la que yo pertenezco, a la que perteneció mi padre, mi abuelo, etcétera. Perfecto, te agradezco. Y justo habla de esta importancia y de cómo los jóvenes vemos el interés de las empresas en cómo podemos crear una carrera o una línea de carrera dentro de las empresas. Bueno, continuamos con Adrián. Esta pregunta es sobre, los jóvenes valoran líderes cercanos que acompañan su crecimiento, pero muchas organizaciones operan bajo presión por resultados. ¿Cómo se puede equilibrar un liderazgo empático y formativo en entornos altamente competitivos y orientados al desempeño? Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por generar ese tipo de espacios. Yo quiero compartirles mi experiencia y gracias. ¿Qué es lo que puede pasar si le lanzas a un chico de 21 años a la industria farmacéutica? Entonces, es una industria tradicional, es una industria donde nos topamos con muchísimas generaciones y tal vez es muy difícil navegar dentro de esos primeros años. Entonces, para contarles rápidamente, yo estoy como Dani, me colé a esos últimos años de la generación Z, este año cumplo ya 30 años, pero inicié desde los 21 en esta industria, como les digo, un poco compleja. Ese liderazgo creo que empático versus el otro extremo, que es presionar constantemente por los resultados, creo que requiere un balance importantísimo. Y ese balance se crea justo con la congruencia que deben tener los líderes con los miembros del equipo y precisamente para mí es con 3 puntos muy particulares. Número 1, yo siento que los miembros de un equipo y de la organización tienen que estar listos y saber que su líder está listo para ensuciarse las manos también en campo. Yo creo que he tenido la oportunidad desde pasante hasta ahora liderar un equipo. Muchos líderes que en muchos momentos te dejan solo, en muchos momentos te acompañan y lo que hace la diferencia es que uno sabe a quién acudir cuando vienen esos días oscuros, esos días donde la venta no llega, donde el cliente no logra hacer clic contigo y esos son los líderes que tú recuerdas. Entonces, en ese carácter formativo, en ese carácter empático, viene mucho la disponibilidad y la voluntad de la organización de promover espacios de generación de conversaciones mucho más profundas. Yo creo que el escenario que tenemos que evitar es que una persona con toda su complejidad y con todas sus aristas y ámbitos emocionales, sociales, familiares, personales, se vuelva un número en un Excel. Y al final en este tipo de industrias tal vez en donde finalmente terminas viendo mucho la métrica de cuántos medicamentos terminaste vendiendo al final de mes, cómo esté el cierre de presupuesto al final del trimestre o finalmente cómo esté ese año de ventas, no dice nada de la organización. Entonces, de mi experiencia, creo que entender y generar esas plataformas donde los líderes conecten profundamente con los miembros del equipo, que ellos vean que estás listos para remangarte las mangas y hacer exactamente el mismo trabajo que viene desde sacar bien una copia hasta liderar una reunión estratégica, lo van a hacer con total humildad y con total entrega. Y por último, también creo que este tipo de espacios en donde la generación Z, digamos, de los jóvenes, tienen que buscar sus propias herramientas. Yo sí creo que es de mucho valor este tipo de plataformas y que gente que ha pasado, y no hablo necesariamente por mí, sino por los panelistas y por mucha gente que está aquí en audiencia y seguro en el país habrá muchísimos más perfiles, pero que han pasado por este proceso, creo que es necesario que compartan con esas nuevas generaciones cómo se navega en este tipo de organizaciones. En mi experiencia, nadie me explicó, y fuera de mucho valor, cómo entender esa política interna que manejan las grandes corporaciones.
lo que mencionaban también mis compañeros, cómo ir correctamente a una entrevista, incluso un paso antes, cómo nosotros desde la universidad empezamos a quitar ese chip de, bueno, quiero que sea viernes y salir con nuestros amigos, que está perfecto, pero también cómo me empiezo a preparar a ese mundo tan competitivo. ¿Qué tengo que hacer ahora a mis 18 años para empezar a prepararme y diferenciarme? ¿Qué tengo que hacer en la universidad? Y ustedes tienen un privilegio genial que está en una universidad privada con muchas oportunidades y herramientas que no todos la tienen. Entonces, ¿qué están haciendo con esos recursos que su entorno les está poniendo para que luego, cuando encuentren un líder empático que busque su crecimiento, logren capitalizar? Porque ese otro escenario que queremos evitar es donde haya líderes listos para ayudarte y que tú no hayas hecho tu trabajo previo, y esa oportunidad que no la aprovechaste tú, puede haber llegado a alguien que sí pudo haber dado un resultado tangible. Entonces, ese es un poco el mensaje que quiero compartir, y nuevamente agradecerles mucho porque estas plataformas creo que buscan eso, compartir experiencias a las generaciones nuevas, que es el fin último. Perfecto, te agradezco. Creo que de esta primera ronda hemos sacado varios insights, todos los presentes, y sobre todo también entender que como jóvenes también es necesario adaptarnos a las empresas y sacar el provecho de lo que las empresas están dispuestas a darnos. Vamos a continuar con la segunda ronda de preguntas compartidas. En esta pregunta, por favor, va a responder Adrián, Martín y Daniela. El estudio muestra que la generación Z prioriza crecimiento, propósito y coherencia organizacional. Desde su experiencia liderando equipos y construyendo cultura, ¿qué deben transformar hoy las organizaciones para generar compromiso real y sostenible en el talento joven? Le doy paso a Daniela. Gracias. Bueno, es una pregunta que encapsula algunas cosas, ¿no? Y para mí, la primera aquí es cómo tú como empresa también puedes aportar a la vida de tu colaborador. Entonces, les pongo un ejemplo que para mí es hermoso y algo que me gusta mucho de la generación Z de la que se habla en el estudio, es que saben lo que quieren y saben cómo lograrlo. Y van y te buscan, te escriben, se acercan a ti y no tienen miedo a un no. Y eso es algo hermoso, y creo que justo por haber crecido en esta era bastante tecnológica, prácticamente ya con un smartphone en la mano, ellos saben las posibilidades que hay. Entonces, les pongo el caso de nuestro ingeniero de telecomunicaciones. Él debe ser una de las pocas personas que había trabajado anteriormente en enlaces satelitales, que es algo que nosotros necesitamos. Él cuando aplicó tenía 26 años y nosotros estábamos buscando justo un ingeniero en telecomunicaciones. ¿Qué es lo que pasaba? Que él no tenía la barrera del idioma, y nosotros trabajamos con clientes únicamente internacionales, que son quienes operan satélites hoy por hoy. Esperamos que esto cambie próximamente. Entonces, él fue tan consistente, tan coherente con lo que él decía y con cómo él quería entrar a la empresa, que lo que era un requisito del rol, que era inglés avanzado, nosotros dijimos, mira, tú tienes todo lo que necesitamos y sobre todo tienes el anhelo de estar aquí, ¿no? Y cuando uno crea una empresa necesitas de esas personas que el día de hoy se puedan poner la camiseta de lo que tienes, ingeniero en telecomunicaciones, que mañana me puedas ayudar a hacer algo de alguna campaña de marketing, necesito que me ayudes con un video explicando cómo haces el enlace satelital. Necesitas estas personas que puedan hacer de todo, que sean humildes, que tengan este chip de quiero aprender. Y esto pasó con nuestro ingeniero. Entonces él estaba tan comprometido con lo que hacíamos. Él decía, miren, toda mi vida yo he amado el espacio. Son la primera empresa que hace esto aquí. Él aplicó, me parece que 5 veces, con diferentes respuestas de cómo él podría aportar. Entonces, bueno, ven, hagamos la entrevista. Maravilloso. La barrera del idioma, él nos dijo, miren, yo me voy a meter a aprender inglés todos los días después del trabajo. ¿Tú qué haces como empresa? ¿Y aquí dónde viene el cambio? Yo te apoyo. Todo lo que dure tu aprendizaje del idioma, yo te voy a apoyar económicamente. Y en lo que viene,
Ahorita, digamos, la industria espacial aquí en el Ecuador no tenemos programas, esperamos que ya se empiecen a dar, pero los chicos que entraron, ellos se autoeducan y cuando dicen, mira, voy a entrar a este curso o algo, mira, yo te apoyo, yo te financio. Lo que estamos haciendo ahorita es abrir una parte del presupuesto para que nuestros colaboradores puedan meterse a cursos, nosotros podamos meterlos ellos a cursos, en este caso, por el momento, internacionales para que sigan aprendiendo de la industria, porque ahorita lo que más necesitamos nosotros en nuestra empresa, que claro es diferente a la de los otros panelistas, es gente que se meta de lleno, que entienda y aprenda de la industria y que pueda seguir creciendo con nosotros y que pueda inspirar a más personas, que si a ti te gusta el espacio y pensabas que no podías hacer nada en Ecuador, que sepas que ahora ya puedes y que vengas y que entres y que apliques, y así tenemos. Cuando abrimos una aplicación hay cientos de personas que aplican porque les apasiona el tema. Y nosotros queremos ser el lugar seguro donde ellos puedan entrar, crecer y aprender con nosotros. Perfecto, te agradezco, Dani. Continuamos con Adrián. Perfecto. Yo creo que lo que tiene que hacer una organización es, lógicamente, que su política, su filosofía camine hacia lo que buscan las nuevas generaciones. Eso implica que hoy es la generación Z, mañana vendrán nuevas generaciones. Yo creo que lo transversal y el patrón es que esté lista para adaptarse en esos ways of working a lo que requiere el mercado, que al final es lo que va a dictar, lógicamente, la sostenibilidad de la empresa. Yo creo que hay dos puntos como ejemplos que podría compartir en qué es lo que tiene que hacer una organización. Y primero es tener mucho cuidado con lo que está premiando dentro de la organización. Nuevamente, si es que somos un número al final de una plantilla de Excel, si somos un resultado y ese es el único premio que se está dando, el incentivo principal, lógicamente lo que te vas a topar es con una generación nueva o incluso no solamente la generación Z, sino miembros del equipo que lo único que están recibiendo de feedback es: en tanto tú llegas a este número, vales. En tanto llegas a este número, puedo conversar contigo y tienes oportunidades de desarrollo. Entonces, tener mucho cuidado con premiar el qué, por supuesto, que insisto que es clave, pero sobre todo el cómo. Y ese premio o ese incentivo viene justamente en cómo generar este ambiente seguro de trabajo que conecte con los valores de las personas y cómo conectas, justamente generando espacios profundos de conversación. Yo tenía desde pasante, me acuerdo, y sé que es la realidad de muchos jóvenes todavía, 80% de mi tiempo era sacar copias. Evidentemente nadie me preguntaba cómo me sentía sacando copias, solo sabía que tenía que sacar bien la copia y se acabó. En todo caso, conforme fue avanzando el tiempo, se dan las oportunidades y nuevamente estos líderes que se permiten darse ese tiempo en decirte: oye, y dentro de todo, ¿qué estabas estudiando? ¿Y por qué estudiaste eso? ¿Y por qué en esta ocasión la industria farmacéutica? ¿Qué te apasiona? ¿Qué piensas sobre esta relación entre el derecho a la salud y altos precios de medicamentos de innovación? Estas preguntas seguramente no se las han hecho, digamos, entre ellos muchos espacios posibles, pero generar ese tipo de conexiones implica que tú como organización entiendas que tu equipo o las personas que trabajan tienen muchas percepciones y ahí tú tienes un feedback importante, no solo por hacerle sentir más importante y valorado a tu miembro del equipo, a alguien de la organización, sino también porque como organización tú recibes un feedback e información importante de cómo moldear tus políticas, cómo orientar tus conversaciones. Entonces, primero, mucho cuidado con qué se premia dentro de la organización, y no hablo solamente del gerente general, hablo de cada jefatura, de cada líder y de cada interacción interna. Y número dos, también el poder de la mentoría. Yo los principales crecimientos y aprendizajes que he tenido vienen de este proceso de mentoría. Yo creo que toda organización que busque sostener un objetivo productivo, pero también sostenible, amigable con las nuevas generaciones, debe acompañar mediante personas con un perfil mucho más senior, que veíamos también en el estudio que tienen otro enfoque, pero generar esa conexión entre las generaciones ya es un valor para la organización. Entonces, yo tenía personas que, claro, habían pasado en campo 20 años de su carrera profesional y de alguna forma encontrábamos temas en común. Claro, me hablaban de sus hijos y yo era menor que sus hijos, entonces evidentemente no había muchos temas de esa índole,
pero encontramos un propósito común que era un paciente, ponerlo en el centro de las decisiones y sobre eso se construía. Entonces, yo creo que esos mentores que están para acompañarte, compartirte, darte atajos de cómo, a lo que me refería con esta política interna, darte atajos no solo de crecimiento, sino de cómo afrontar conversaciones difíciles, cómo afrontar procesos de cambio, migrar de una empresa hacia otra, son claves. Y yo creo que con esos dos cambios o esos dos, digamos, iniciativas, las organizaciones se acercarían mucho más a los jóvenes y los jóvenes verían congruencia y lógicamente verían un plan más a largo plazo. Perfecto, gracias. Y continuamos, Martín, por favor. A ver, yo, digamos, ya con las dos intervenciones, chuta, como que me quitan el piso. Pero yo estaba dando un poco vueltas y hay un psicólogo que se llama Adam Grant, que es un psicólogo organizacional de Penn State, que lo que él dice es que la cultura organizacional es lo que pasa cuando los jefes salen del cuarto. Y eso es como súper potente, porque en realidad es, a ver, podemos tener nosotros una cultura organizacional súper bien redactada y bien presentada, gráficamente preciosa, pero el rato que no están los jefes, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que está pasando realmente en el cuarto? ¿Qué es lo que realmente está pasando entre los equipos de trabajo? Y ahí es donde hay una oportunidad enorme justamente de trabajo con las nuevas generaciones y con las no tan nuevas generaciones. Porque a veces yo lo que veo, digamos, yo no soy generación Z, yo soy millennial. Y soy millennial medio raro además porque yo tengo 3 hijos, entonces como que rompe un poco el modelo así de los millennials. Entonces, el rato que llegas a trabajar, evidentemente lo que tú tienes es ímpetu, ¿no es cierto?, como joven, ¿no? Y claro, a veces te das contra la pared, muchas veces, y te das duro. Y a veces, claro, evidentemente no quieres escuchar razones, porque estás con ímpetu, tienes hambre, ¿no? Tienes hambre de demostrar que vales, demostrar que sabes, demostrar que eres y perdónenme lo burdo, un titán, o sea, que eres, pucha, yo aquí vengo a hacerme el durísimo. Y claro, a veces no quieres escuchar y te das con la piedra en los dientes. Y en cambio, las generaciones mayores, poco a veces tienen miedo a tomar riesgos, porque ya están de una u otra forma en una posición más acomodada, ¿no es cierto? Han vivido un poco más de este tema de la política de la oficina y como que tienen más temor de tomar ciertas iniciativas. Y creo que ahí es donde hay un match bien importante, ¿no? De que sepamos realmente que se conecten esos equipos. Y eso tiene que partir en realidad desde el líder de cada uno de los equipos, del líder funcional, porque tiene que mostrar esa apertura tanto para que los nuevos que estén entrando tomen sus riesgos, ¿no es cierto?, y sepan, pero tomen riesgos medidos y riesgos que sean conscientes. Y creo que ahí es muy importante trabajar justamente en estas habilidades de comunicación con los diferentes líderes para que sepan también hacer un recibimiento lógico a las nuevas generaciones, porque la comunicación no depende tanto del emisor, sino del receptor. Entonces, no se me califica a mí qué tan buen comunicador soy si es que hablo bonito, sino es que tanto me captó el que le dije las cosas. Y ahí puede haber una brecha bien importante, porque el que habla normalmente es un jefe que va tiempo en la empresa, que ya tiene su cosmovisión armada, tiene ya construido su percepción, y el que entra no, el que entra tiene una manera distinta de ver las cosas, no necesariamente habla inclusive el vulgo corporativo, o sea, los términos corporativos inclusive no los tiene. Entonces la gente comienza a hablar con los términos de la empresa y llega el nuevo de la empresa y dice, oye, ¿y eso qué significa? ¿No? En nuestro caso es una palabra súper sencilla para nosotros, que es el despacho, que uno, de los locales, uno pensaría que el despacho de los locales es donde mandas cosas, pero en realidad para nosotros el despacho de los locales es donde recibes las cosas. Entonces, ese término tan simple, que para todo el mundo significaría el lugar de envío, para nosotros es un lugar de recepción. Entonces, hasta cómo le vas diciendo a la persona que viene qué significa esos términos, cómo le vas enseñando, ahí es donde hay oportunidades. Entonces, creo que hay un tema de trabajar mucho en esta comunicación, en la apertura hacia los retos que pueden tomar la juventud y medido. Y solo quiero cerrar con esto. Nosotros tenemos un libro que se llama Los 27 consejos, que escribió Ronald Wright, y uno de los consejos es que vueles fuera del nido, ¿no? O sea, que te atrevas a volar fuera del nido, pero que no te olvides de volver de vez en cuando. Y esa es justamente la confianza que tienes que tener con tus equipos y con las nuevas generaciones. O sea, déjales volar, pero que no se olviden que tienen que regresar también para ver que las cosas estén funcionando.
Bueno, en conclusión hemos visto que todos tenemos que aprender de los otros, tanto las empresas como la generación Z. Seguimos con la pregunta 2. Esta nos van a responder David y Pedro. Los resultados evidencian que la experiencia laboral está cada vez más vinculada a comunicación, tecnología y reputación organizacional. ¿Cómo pueden las organizaciones integrar estos elementos para fortalecer la confianza, la permanencia y el sentido de pertenencia en la generación Z? Gracias. Bueno, yo recapitulo un poco lo que dijeron antes del tema de la coherencia entre lo que la cultura dice de las empresas versus lo que hace, es muy importante. Como bien mencionaban, puede estar bonito, puede estar presentable, pero una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo, y eso es importante. Ahora, ¿cómo implementamos esto? Tiene que haber una estandarización de procesos. Yo mencionaba antes el tema de cerrar el loop. Entonces, ¿qué hago yo como empresa para poner un proceso en el que haya una comunicación interna, en donde se dé una retroalimentación, se reciba y se haga algo al respecto? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y qué herramientas estoy implementando? Y esto me lleva a un caso famoso de una empresa mexicana, que ahora se me escapa el nombre, pero cuando creció todo ese tema de la inteligencia artificial y todo lo que queríamos aplicar, era una empresa grande que quería básicamente reflejar esta nueva tendencia que ya es parte de nuestro día a día. Microsoft le ofrece, oye, toma Copilot, yo soy tu proveedor de correo electrónico, toma también mi servicio de inteligencia artificial. Lo convenció al jefe, qué maravilloso, vamos a usarlo todos, va a ayudarnos a disparar los resultados. Eso fue en 2023 más o menos. Pasó un año, midieron el porcentaje de usabilidad, era una empresa con más de 1,000 trabajadores. Tenían 7% de usabilidad y era una inversión que representaba cientos de miles de dólares. Entonces, también viene un trabajo interno de la organización de, ok, yo pongo estas iniciativas, pero ¿qué tanto se van a usar estas iniciativas? ¿Y qué tanto se alineen con las expectativas de las personas que están dentro de mi organización? Transgeneracional, porque obviamente una empresa tan grande no solo tiene generación Z, sino combina varios aspectos. Eso por un lado. Y lo tercero, y creo que es lo más importante, es medir. O sea, la famosa frase, lo que no se mide no existe. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo como empresa? ¿Qué estoy comunicando? ¿Qué tecnología estoy utilizando? ¿Y cómo me están dando feedback mis colaboradores? Vivimos en un mundo en el que la data es tan inmediata, tan consistente y de tantos diferentes fuentes que necesitamos, a veces hasta abrumador, centralizar esa información, decir, ok, estamos parados aquí, hemos hecho X, Y, Z cosas y esperamos llegar a estos resultados. ¿Qué tenemos que hacer para que se mejoren estas métricas? ¿Qué tenemos que hacer para que disminuya el porcentaje de rotación? Y todo va alrededor de esto, ¿no? O sea, de utilizar la data que tenemos disponible, ir y aplicando los procesos y midiendo. ¿Qué es lo que básicamente nos va a permitir justamente alinearnos con esas expectativas de comunicación, tecnología y reputación, que es lo que valora también pues, la generación Z? Perfecto, gracias. Continuamos, Pedro. Sí, a ver, nosotros, yo creo que hay 3 elementos importantes, ¿no? Procesos, rutinas y sistemas. O sea, en el caso de Nestlé tenemos este mantra por mucho tiempo y el objetivo de todo esto es que si el día de mañana el jefe no está o cualquier colaborador no está, eso continúa. Obviamente lo que nosotros buscamos es que exista esta continuidad de negocio, esta continuidad en la operación. Y atándolo a la generación Z, lo que yo he visto en el día a día es que hay mucha más apertura para este tipo de procesos, rutinas y sistemas. O sea, son más ávidos de información, es una generación que realmente es flexible, es adaptable. Yo lo comparo con otras generaciones y cuesta. Entonces, al final del día, si estás en una compañía como Nestlé, que es sumamente grande, tú necesitas este orden, esta estandarización de distintos procesos, rutinas y sistemas. Y el segundo elemento es el uso de la información. Lo hablaba David hace un rato. O sea, si nosotros no sabemos manejar la información, en el caso de Nestlé, el jefe es el consumidor. Entonces yo necesito entender qué es lo que quiere este consumidor. Y un consumidor que, si pongo nuevamente de ejemplo la generación Z, es un consumidor totalmente distinto al millennial. El consumidor de la generación Z sí es sensible al precio, pero también quiere saber, oye, ¿qué estás haciendo con el plástico de tus productos?
¿Dónde lo estás colocando? Es un consumidor muchísimo más informado y está muy bien y así tiene que ser. Y el resto de generaciones tendrían que contagiarse de esto. Y por eso saber utilizar la información para que sea una ventaja competitiva es sumamente importante. Yo lo veo, ahorita estaba pensando en mi equipo, por ejemplo, se habla mucho del uso de inteligencia artificial. Y la primera reacción de otras generaciones es: me voy a quedar sin trabajo. Y es un rechazo, cuando es todo lo contrario. Cuando tú hablas con alguien que nació en un mundo digital, lo ve como una ventaja competitiva y al final es allá donde tenemos que llegar. Perfecto, te agradezco mucho. Muchas gracias por sus reflexiones y por ayudarnos a traducir los resultados del estudio en aprendizajes concretos para la acción. Lo que hoy hemos escuchado confirma que comprender a la generación Z no es una tendencia pasajera, sino una necesidad estratégica para las organizaciones que buscan sostenibilidad, innovación y legitimidad a largo plazo. Karen, regresamos contigo. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus valiosos aportes. Agradecemos también a todos quienes nos acompañaron de forma presencial y virtual, así como a las agencias aliadas de la Red Pulso que hicieron posible este estudio regional. Este encuentro nos deja una certeza clara. La relación entre personas y organizaciones está cambiando la forma en la que comprendemos a la generación Z. En nombre de MC Comunicaciones, de la Universidad San Francisco de Quito y de todas las agencias regionales que somos parte de la red WorldCom, agradecemos por ser parte de este espacio de reflexión y diálogo. Damos por concluida la transmisión oficial del evento. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.